¿Cómo están cada uno de ustedes? Bienvenidos. Les habla el ingeniero Luis Sánchez a nombre del equipo de Accompany. Estamos dándole una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro curso intensivo Riesgos Laborales en el sector minero. Este curso va a ser un curso muy interesante. Vamos a estar acompañándolos sesión a sesión revisando lo principal de lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en este sector en donde, como bien se sabe, ocurren con mucha frecuencia accidentes laborales y que viene a ser también uno de los sectores que más impulso se le da en el país. Así que vamos a querer, desde luego, que cada uno de ustedes se pueda beneficiar al máximo de este curso y pueda comprender mejor, conocer más, también saber gestionar los riesgos laborales en este sector tan importante como es el sector minero. Desde ya les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este curso Riesgos Laborales en el sector minero. Voy a tener el gran honor de poder dictar este curso y poderlos ayudar a cada uno de ustedes a fortalecer sus competencias a nivel de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar con el primer módulo que tiene que ver con el marco legal y normativo de la seguridad y salud ocupacional en este sector que es el sector minero. Desde ya mencionamos que todo el curso va a estar dirigido inicialmente a lo que es el sector minero, la actividad que desarrolla este sector importante, ¿no? Uno de los sectores que, en especial en el Perú, viene a representar quizá gran parte de lo que es el Producto Bruto Interno. Sabemos que el sector minero viene a ser una actividad importante en nuestro país. Y de ahí que aspectos como la seguridad y salud en el trabajo también, desde luego, impacten mucho, ya que se dan en este sector actividades de alto riesgo y se da ocurrencia también de accidentes, en muchos casos bastante graves. Por eso vamos a tratar de, en este curso, conocer diríamos, las herramientas principales para poder gestionar los riesgos laborales. Vamos a tener diferentes módulos en los cuales vamos a ir complementando información importante para poder gestionar estos riesgos en la actividad minera. En este primer módulo en especial queremos conocer un poco más de cerca la normativa legal. Hablaremos en especial de lo que viene a ser tanto la normativa nacional como son las leyes de seguridad y salud en el trabajo que tenemos vigentes, pero también en especial hablaremos sobre el reglamento de seguridad y salud ocupacional a nivel del sector minero, ya que minería tiene una reglamentación propia específica para lo que es el tema de seguridad y trataremos de conocer los principales aspectos que tiene este reglamento de cara a los siguientes módulos en los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco dicha reglamentación. Un poco para conocernos, paso a presentarme y a contarles un poco sobre lo que es mi experiencia a nivel profesional. Y les habla el ingeniero Luis Sánchez, tiene más de 10 años de experiencia en la rama de SOMA. Soy ingeniero ambiental de profesión, titulado y colegiado. Y en estos años he tratado de ingresar a lo que es la rama de seguridad y salud. Bueno, ya manejaba la rama ambiental, pero lo he complementado, diríamos, con conocimientos a nivel de la parte de seguridad y salud ocupacional. A nivel profesional he recibido distinciones por parte del Ministerio de Trabajo como una persona competente en materia de seguridad. También aplico evaluaciones para quienes deseen certificar sus competencias laborales en prevención de riesgos. Y además de eso, he llevado especializaciones a nivel de la parte de seguridad y salud. A nivel de experiencia profesional, cuento con más de 10 años de experiencia, sobre todo en lo que es la rama industrial. También he tenido la oportunidad digamos, de conocer de cerca el sector minero, ya que cuando estuve trabajando en la rama metalmecánica, pudimos visitar algunas actividades, algunos centros mineros y he podido ver de cerca también cómo es que se hace justamente la gestión de seguridad en este sector tan importante, que tiene quizá los estándares más altos en el país a nivel de la parte de seguridad y salud.
También he trabajado o laborado en sectores como transporte, agroindustria, farmacéutica, etcétera. Y en los últimos años me he dedicado a lo que es el tema de la docencia a nivel de educación técnica superior, institutos reconocidos como Senat y CEOT. También estamos con el equipo de Acompany ya un poco más de un año trabajando en lo que viene a ser diferentes cursos, especializaciones. Hemos también dictado cursos desde la parte de seguridad, la gestión a nivel de la seguridad y salud del trabajo y también de la parte de SOMA, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Y hoy estamos con el curso de riesgos laborales en la actividad minera. Muy bien, lo que vamos a desarrollar en nuestro temario para este primer módulo es lo siguiente. Iniciaremos con una pequeña introducción en la cual queremos ahondar un poco en lo que viene a ser el sector minero, lo que representa esta actividad importante para el país y algunos ejemplos también de casos reales que se han dado, accidentes que han ocurrido en los últimos años en esta actividad de minería. Veremos también en los conceptos básicos algunas definiciones que nos van a ir acompañando a lo largo del curso y que queremos justamente conocer y manejar, ya que son definiciones básicas, necesarias, que queremos lógicamente manejar y conocer para poder, diremos, entender y hablar el mismo lenguaje a nivel de seguridad. Veremos en el tercer subtema el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y lo que indican algunas modificatorias o normativas importantes de seguridad. Porque sabemos muy bien que al haber una ley en el país, esta ley es de una aplicación global. La ley aplica en todos los sectores, incluyendo también la actividad minera. Pero, como bien mencionamos, minería cuenta con una reglamentación propia, y eso lo veremos justamente en el cuarto y último subtema, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Veremos de cerca esta normativa importante, también ha sufrido algunas modificatorias en los años recientes, pero queremos conocer justamente este reglamento de cerca, qué, diremos, cómo se divide, qué componentes importantes tiene, porque en gran medida en el curso nos basaremos justamente en dicho reglamento, ya que vamos a analizar los riesgos laborales en la actividad minera. El curso en su gran mayoría, por no decir en un casi 90%, va a estar, diríamos, basado en lo que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el sector minero. Pero también adoptaremos conceptos que la ley y otros estándares, incluso internacionales, nos dicen con respecto al tema de seguridad. Pero si tengan en cuenta, vamos a tratar de enfocarnos en gran medida en lo que el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería menciona para lo que es el tema de seguridad en este sector específico que viene a ser el sector minero. Muy bien, vamos a ir entonces directamente con lo que va a ser la primera parte, el primer subtema, y hablaremos aquí en una pequeña introducción de algunos casos que ha habido justamente en este sector de minería. Esto nos permitirá ver y dimensionar el grado de, diríamos, de riesgo que hay en esta actividad minera. Esto, por ejemplo, ocurrió hace unos meses atrás, un accidente grave que pudo darse en una mina, en este caso en la ciudad de Arequipa. Nos dice aquí que el Ministerio de Energía y Minas informó sobre la muerte de 27 trabajadores en una mina en Socavón. ¿Qué ocurrió en aquella oportunidad? Bueno, en aquella ocasión, en esta empresa minera Yanaquiwa, en una provincia del departamento de Arequipa, ocurrió un incendio que se dio dentro del socavón minero. Posiblemente este incendio, dentro de la investigación, mencionan que posiblemente se debió a un cortocircuito, a una condición que no se había quizá identificado o mapeado de antemano. Y este incendio terminó cobrándose la vida de 27 trabajadores, mire, 27 trabajadores que lastimosamente fallecieron en aquella ocasión, producto de este terrible accidente, este incendio que terminó ocurriendo en Arequipa, en esta empresa minera. Entonces, nos hace pensar que lógicamente la actividad minera implica un gran nivel de riesgo para el trabajador. Esto es solamente un ejemplo.
Si nos ponemos a buscar en la noticia, vamos a encontrar varios escenarios, varios ejemplos que han habido de diferentes accidentes que se han dado, eventos que han ocurrido en empresas mineras, y el resultado muchas veces es el mismo, es el fallecimiento de trabajadores. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de actividad minera, hablamos de una actividad de alto riesgo por las diferentes condiciones que se presentan, entre ellas, por ejemplo, el trabajo en socavón, es una actividad de alto riesgo, pues podría haber derrumbes, podría ocurrir incendios como el que ocurrió en esta ocasión, también la presencia de agentes químicos en el ambiente, dado la actividad que se desarrolla en minería, la extracción de minerales libera gran cantidad de polvos, partículas y agentes químicos. Se utiliza gran cantidad de químicos también para los procesos mineros. Tenemos también el tema de las condiciones climáticas que podrían también resultar ser, eh, diríamos, perjudicial para el trabajador. Temas de radiación, por ejemplo, que es bastante alta en muchas zonas mineras. Las condiciones también del frío que se puede dar a nivel, diríamos, del clima, que puede afectar también la unidad minera. Y los procesos en sí que en mina son bastante también críticos, ¿no? Desde equipos como hornos, mezcladores, compactadoras, chancadoras, grandes tanques de almacenamiento. Entonces, la maquinaria, el equipo que también rodea una actividad minera, viene a ser o viene a convertir en este sector, una vez más, viene a convertir a esta actividad en una de las actividades más críticas del país, comparándola con actividades como construcción, industria, hidrocarburos y otras más. En esta ocasión, como vemos en la lámina, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el órgano que ejerce la fiscalización a nivel de la seguridad y salud en el trabajo en el país para lo que es la actividad privada, visitó las instalaciones de esta empresa en donde ocurrió el accidente, y ahí vemos la imagen, el inspector de seguro que está solicitando información para poder realizar justamente esa investigación del accidente que cobró la vida de 27 trabajadores en esta empresa minera. Nos queda claro entonces en esta introducción que lo que vamos a tratar en el curso, que viene a ser los riesgos laborales en la actividad minera, se trata de uno de los sectores con mayor riesgo en el país, donde hay gran ocurrencia de accidentes y donde en los últimos tiempos ha habido accidentes también graves que se han dado y que nos ponen nuevamente en alerta y nos hacen nuevamente reconocer y recordar que las medidas de seguridad se tienen que mantener y conservar incluso en sectores donde se ha venido trabajando muy bien, como el caso del sector minero. Muy bien, esta introducción nos ha abierto entonces la mente para poder entrar al tema que vamos a desarrollar en este primer módulo, que tiene que ver con aspectos normativos, con lo que la normatividad nacional plantea para el tema de seguridad y salud ocupacional, orientándolo a lo que es la actividad minera. Antes de ello, vamos a ver algunos conceptos, definiciones que nos interesa repasar porque vamos a ir considerando en lo que es este curso. Estas definiciones van a ir acompañándonos a lo largo del curso de riesgos laborales en el sector minero. Estas definiciones las vamos a sacar de lo que viene a ser el reglamento de la ley Decreto Supremo 005-2012 TR. Definiciones importantes que queremos compartir con ustedes, como qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo viene a ser un suceso repentino que va a sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo y que va a producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, incluso la invalidez eh, o la muerte. Es también accidente de trabajo el que se produce durante ejecución de órdenes del empleador, es decir, bajo la tutela o dirección del empleador, y aun si esta labor se efectúa fuera del lugar de trabajo y fuera de las horas de trabajo, siempre que sea una labor bajo su autoridad, la autoridad del empleador. Entonces, cuando hablemos, módulos más adelante, hablaremos de los accidentes de trabajo. Tienen que ver con sucesos inesperados que han causado finalmente lesiones en el trabajador, que han causado daños en el trabajador.
desde lesiones incapacitantes o incluso invalidez o hasta incluso la muerte, accidentes fatales, mortales. Y estos accidentes tienen, diríamos, una injerencia directa del empleador como responsable, porque se están llevando a cabo estos accidentes o están ocurriendo en el desarrollo del trabajo, ¿no? No es que el trabajador se accidentó en su casa, ¿no? Que eso vendría a ser un accidente común. Un accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, mientras el trabajador desarrolla actividades relacionadas a su puesto de trabajo, incluyendo actividades que inclusive podrían hacerse fuera del lugar de trabajo, pero siempre que hayan sido encargadas por el empleador. El empleador haya encargado, por ejemplo, a un trabajador que lleve cierto material a otro lugar, a otra planta, en un vehículo motorizado y, por ejemplo, en el trayecto o mientras se encuentra en este otro lugar, sufre un accidente. Siempre que hay una orden del empleador, va a ser considerado accidente de trabajo. Y aun si esto se realiza fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Siempre que el trabajador acepte dicha labor, quizá como parte de las horas extras, mientras él lo efectúe, estaremos hablando de que es un accidente de trabajo. Entonces, tener muy claro esta definición que nos va a ayudar mucho para lo que va a ser el tema cuando hablemos en uno de los módulos justamente sobre cómo se hace en el sector minero el reporte, la notificación, el registro de estos accidentes de trabajo, que son los que justamente eh, en gran medida afectan a nuestro sistema de gestión, ponen a prueba nuestro sistema de gestión y habrá que adoptar acciones al respecto para evitar que estos vuelvan a repetirse. También se menciona una definición importante que es la cultura de seguridad o cultura de prevención. Esta cultura de seguridad, cultura de prevención es un conjunto de valores, principios, normas en la cual el trabajador interioriza la seguridad. Es cuando la cultura de seguridad se logra cuando el trabajador logra interiorizar la seguridad y salud. Y ya no necesita, diríamos, que un supervisor, que un jefe lo pueda ver o lo tenga que observar, puesto que él ya tiene bien grabada la seguridad, ya tiene bien grabados los conceptos, los principios, y es un trabajador que labora de forma segura sin que alguien le tenga que ver o presionar. En las actividades mineras hay muchas empresas, por ejemplo, que han trabajado bajo el eslogan de seguridad somos todos, ¿no? Seguridad somos todos. Incluso hay empresas mineras que han ido más allá en su sistema de gestión y han trabajado eslogan como cero accidentes, ¿no? Por ejemplo, diríamos, en la seguridad estamos involucrados tanto las jefaturas, las áreas de supervisión, como también el personal mismo operativo. Y han logrado involucrar a todos los niveles, incluso a las gerencias mismas, y los han, diríamos, subido a todos en el carro de la seguridad. Y entre todos han logrado, pues, que el sistema de gestión funcione, que sea interiorizado por los trabajadores, de tal manera que ellos mismos comprendan que este sistema es importante para ellos, que los va a proteger, que los va a ayudar y que va a lograr beneficios a nivel de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, cuando se logra la cultura de seguridad, hay un, digamos, hay un confort, hay una comodidad por parte del trabajador, porque sabe que está laborando en una empresa que se toma en serio la seguridad, en una empresa que le da prioridad a la seguridad. Y es lo que deseamos como empresas alcanzar en algún momento, llegar a desarrollar la cultura de prevención o cultura de seguridad. La enfermedad profesional u ocupacional es un tipo de enfermedad que se contrae como producto o resultado de la exposición a factores relacionados al trabajo. Entonces, en el trabajo sabemos que nos vamos a exponer a diferentes agentes, ¿no? A diferentes agentes. Desde, por ejemplo, exposición a agentes químicos. Habíamos estado hablando un poquito sobre cómo en minería hay exposición a partículas, en algunos casos pueden ser partículas metálicas, gases o vapores que están presentes
por parte de los agentes químicos que se manejan en el sector minero. Y esa exposición frecuente del trabajador, el hecho de que el trabajador esté sometido a esos agentes químicos, a esas partículas, y se exponga durante meses, semanas, días, incluso yendo más allá, se puede exponer durante años o décadas inclusive a ese agente, podría a la larga, si es que el trabajador no ha considerado las medidas adecuadas, podría haberle generado o podría causarle en todo caso el desarrollo de una enfermedad ocupacional. Y no porque el trabajador se haya enfermado pues en su casa o como un tema aparte, ¿no? Sino porque se expuso en el trabajo a agentes que le puedan haber causado justamente ese tipo de daño. Entonces, el tema de las enfermedades ocupacionales, que a diferencia de los accidentes se dan en el momento, ¿no? Un golpe, una caída, el daño es inmediato. La enfermedad ocupacional se desarrolla con el tiempo. Es un tipo de daño a la salud que va a ir generándose con el lapso del tiempo y va a verse los efectos o resultados mañana más tarde. Con el pasar, como les dije, de los meses o años, se verá finalmente el nivel de daño que ha sufrido el trabajador, que posiblemente no adoptó medidas para poder justamente contrarrestar. De ahí que en uno de los módulos, cuando hablemos del tema de salud ocupacional, vamos a ver la importancia de la presencia del médico ocupacional, un profesional que es el que se encarga de vigilar la salud de los trabajadores. En el sector minero existe la figura del médico ocupacional, profesional dedicado al tema de salud, que vela por el bienestar físico, mental, incluso psicológico también de los trabajadores y que va a ser el encargado de hacer justamente ese seguimiento para poder garantizar que el trabajador, el personal, trabaje libre de exposición a agentes que le puedan causar daños o lesiones a su salud. Muy bien, el empleador. El empleador viene a ser la persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. El empleador viene a ser la empresa principalmente, ¿no? La empresa que está constituida como una persona jurídica. También podría venir a ser no solamente una institución privada, podría ser incluso una institución pública, inclusive, por ejemplo, una institución que pertenece al Estado, al gobierno. Finalmente, lo que importa aquí es que haya por lo menos un trabajador. Basta que esta institución, sea empresa o sea institución pública, tenga uno o más trabajadores, estamos hablando de que es un empleador. El empleador, entonces, la persona natural o jurídica, que basta que tenga a un trabajador. Si tiene más, con más razón, pero si tiene a una sola persona empleando como trabajador, más allá de que sea institución pública o privada, se convierte en un empleador. Y al convertirse en un empleador, asume obligaciones importantes, que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esas obligaciones que asume el empleador? El lugar de trabajo viene a ser el lugar en donde se desarrollan las actividades de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en el sector minero tenemos pues el campamento minero, tenemos la planta de procesos, en donde para muchos ese es su lugar de trabajo. En algunos casos será el campamento, la oficina, pero el lugar de trabajo es donde los trabajadores finalmente desarrollarán sus funciones y su labor como parte de su rol finalmente en la empresa, ¿no? Seguimos viendo definiciones. El tema, por ejemplo, de salud, que es un derecho fundamental que supone el bienestar no solamente físico, sino mental y social también, y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud es ese estado en donde el trabajador se siente bien, como dice acá, no solamente a nivel físico, sino mental y social. Y como ustedes saben, lo que vamos a desarrollar es aspectos no solamente de seguridad, sino salud también, seguridad y salud. Pero ¿qué tipo de salud? Salud ocupacional, que es la que a nosotros especialmente nos interesa.
La salud ocupacional es una rama de la salud pública, aquella rama de la salud pública que busca lograr justamente ese bienestar, disculpen, ese bienestar físico, mental y social también, pero de los trabajadores en sus ocupaciones, ¿no? De tal forma que se previene daños a la salud por las condiciones de trabajo y los factores de riesgo, y se adecúa el trabajo al trabajador atendiendo sus aptitudes y capacidad. Entonces, esta rama importante de la salud pública, que viene a ser la salud ocupacional, es una rama que se va a encargar de velar por el trabajador, velar por el cuidado de la salud de los trabajadores y busca el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Busca prácticamente que el trabajador no sufra ningún tipo de daño a nivel de enfermedades en el trabajo. Y ahí entra justamente a tallar la figura del médico. Y en el sector minero tenemos justamente la unidad médica de salud ocupacional. Ahí vamos a encontrar el médico ocupacional. Posiblemente también el área médica vamos a encontrar la presencia de enfermeras o enfermeros ocupacionales que van a ser los que van a también a brindar el soporte que el médico lógicamente requiere en su gestión. Entonces, la parte de salud ocupacional es un aspecto importantísimo. Recuerden que en este curso vamos a ver tanto la salud ocupacional como la seguridad en sí, pero son, diríamos, en su conjunto, ambas, tanto la seguridad como la salud ocupacional, nos permiten establecer acciones de prevención para evitar daños a nivel de la salud. Correcto, justamente la seguridad nos dice acá que son todas las acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, ambientales y personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. Entonces, la seguridad son todas las acciones, todas las actividades que hagamos como gestión, como área de gestión. Vamos a establecer diferentes acciones y actividades cuyo objetivo principal va a ser que el trabajador labore en un ambiente donde no haya ningún tipo de agresión para su salud. La seguridad, entonces, vamos a verlo a lo largo de todo este curso de riesgos laborales, porque la seguridad son las medidas que se emplean, las medidas que se consideran para justamente hacer que el trabajador labore en un ambiente donde su salud no esté expuesta a sufrir algún tipo de lesión o enfermedad. La seguridad, una vez más, son todas las acciones que nos ayudarán a evitar que el trabajador se enferme o sufra algún tipo de accidente. Y el sistema de gestión, porque esta es una definición importante que también hablaremos mucho en el curso. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el conjunto de elementos interrelacionados que parten desde una política, desde objetivos y de mecanismos y acciones necesarias. El sistema de gestión ya se le llama a todas las acciones, actividades, elementos incluso, que parten de un objetivo y que buscan justamente alcanzar las metas propuestas como empresa, como empleador. El sistema de gestión entonces son todos los elementos que permiten que nosotros como empresa justamente cumplamos con con todo el requerimiento legal, cumplamos con todo la implementación de acciones y mecanismos que van a ayudar justamente a alcanzar los objetivos planteados. Las empresas se plantean objetivos. Podría ser, por ejemplo, que una empresa se plantee un objetivo de disminuir sus accidentes, de mejorar la capacitación. Entonces, en base a esos objetivos, desarrollamos una serie de elementos que nos ayuden justamente a cumplir con esos objetivos. Ese viene a ser el sistema de gestión. Toda la organización detrás del cumplimiento de objetivos y políticas vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo. Y el trabajador es aquella persona que desarrolla actividades para el empleador privado o para el Estado. Trabajador es aquel que finalmente hace la labor que está, digamos, en campo, llevando a cabo siempre el trabajo el que se le encarga, pero él está siempre supeditado a lo que la empresa le indique.
Un trabajador no puede, diríamos, tomarse libertades él solo. Si es que no hay o si es que choca con algo que la empresa prohíbe o la empresa no autoriza. Por eso el trabajador tiene también responsabilidad cuando hay accidentes en algunos casos, debido a que muchas veces cometen actos subestándares. Es decir, muchos trabajadores incumplen las normas de seguridad, violan los procedimientos y terminan sufriendo accidentes. Todo ello, sumado, como les menciono, puede generar que este trabajador termine sufriendo lesiones o accidentes. Por eso es importante que se rija siempre a los procedimientos y directrices que la empresa justamente autoriza o brinda. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya habiendo visto algunas definiciones y conceptos, queremos hablar un poco sobre las normativas, porque en este primer módulo estamos hablando sobre el marco legal normativo. ¿Qué son las normativas? Las normativas son el conjunto de normas, se le llama normativa al conjunto de normas que guían, dirigen y ajustan el comportamiento de una persona, de un grupo de personas o de una organización. Bueno, queda claro que nosotros como seres humanos siempre necesitamos una guía, siempre necesitamos una dirección, necesitamos que alguien o algo nos diga por dónde debemos de seguir, cuál es el camino a seguir. Imagínense, por ejemplo, a nivel de lo que es el tránsito, ¿no? Se necesitan normas de tránsito. Imagínense que no existieran semáforos, policial de tránsito, no existieran señalización, límites de velocidad. ¿Cómo sería en este caso la vía, no? Y ocurrirían seguramente accidentes con una mayor frecuencia que lo que hoy vemos. Lo cual nos demuestra entonces que es necesario el tema de reglas, guías y directrices que nos orienten por qué camino seguir. Justamente las normativas son reglas, son métodos, son procedimientos que, cuyo cumplimiento a nivel de la empresa resulta ser importante para poder alcanzar justamente las metas y objetivos planteados. En nuestro caso nos interesa mucho las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Y en especial nos interesa hablar sobre las normativas que aplican al sector minero, porque nuestro curso es riesgos laborales en el sector minero. Si estuviéramos desarrollando un curso ambiental, seguramente nos interesaría revisar mucho las normas ambientales, ¿no? Entonces, en este caso, especialmente nuestro curso está orientado a la seguridad y salud, lo que son riesgos laborales, pero en especial a los riesgos laborales de un sector en particular, que es el sector minero. Por lo tanto, vamos a revisar en este primer módulo tanto lo que nos dice la Ley de Seguridad y Salud como el ente, diríamos, o el mecanismo de aplicación obligatoria para todos los sectores, porque la ley es transversal y la ley es obligatoria para todos los sectores, pero también veremos lo que específicamente normativa minera menciona con respecto al tema de seguridad. Y ahí veremos el reglamento de seguridad y salud ocupacional a nivel del sector minero. Otros conceptos importantes que también tengamos en claro en el tema normativo es, por ejemplo, la pirámide de Kelsen, una herramienta que nos ayuda a definir la jerarquía normativa. ¿Por qué es importante el tema de la pirámide de Kelsen? Porque al haber diferentes instrumentos legales, acá en la derecha podemos notar algunos solamente de ellos, tenemos desde convenios internacionales, Constitución Política del Perú, tenemos leyes, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas, circulares y normas internas. Al haber tantos instrumentos legales, lógicamente surge la pregunta de cuál de ellos pesa más que el otro, o cuál de estos instrumentos tiene mayor, diríamos, relevancia o cobra una mayor eh, obligatoriedad que el otro, ¿no? ¿Cuál tiene más peso, en palabras simples, ¿no? ¿Cuál tiene mayor relevancia que el otro? Y justamente la pirámide de Kelsen establece eh, este orden, diríamos, a nivel jerárquico, ¿no? Donde podemos notar que en la parte de la cima de la pirámide, en la parte superior de la pirámide, están los convenios internacionales.
El Perú, desde luego, ha suscrito convenios internacionales en lo que es el tema de la seguridad. Un ejemplo es la decisión 584, perteneciente al Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que el Perú suscribió con los países de la Comunidad Andina en el año 2004. Esto suscrito también y definido en la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo. Entonces, ¿tenemos convenios internacionales? Sí, que hablan sobre seguridad y salud. Tenemos la Constitución Política del Perú, y aunque esta no habla de seguridad propiamente, sí nos habla del derecho a la vida. Y en ese derecho a la vida, lógicamente, sienta las bases para lo que es el tema de seguridad, como una medida de protección y preservación justamente de lo que es la vida del trabajador. Ahora bien, debajo de la Constitución aparecen leyes, como la Ley 29783. Esta ley, como les dije, es de aplicación general. La Ley de Seguridad y Salud aplica a todos los sectores económicos. Debajo de la ley aparecen los decretos supremos. Uno de ellos, por ejemplo, el decreto supremo que autoriza o que establece el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Lo curioso es que aún a pesar de que la ley 29783 jerárquicamente esté por encima del reglamento de minería, porque así lo establece la pirámide de Kelsen, hay un principio que se cumple que es y que nos dice que si alguno de estos documentos, con menor rango incluso que otro, establece niveles de seguridad mayores que el anterior, podría, diríamos, prevalecer el o la directriz que tiene mayor nivel de protección, aun si fuese menos a nivel jerárquico. Para poner un ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, la ley de seguridad no menciona nada con respecto a lo que son temas de trabajos de alto riesgo, pero un decreto supremo, el decreto supremo justamente de minería nos habla de que a partir de 1,80 m es un trabajo en altura? Entonces, ¿cuál de los dos conceptos prevalece? Lógicamente, el que la ley, en este caso, el que el reglamento de minería plantea, porque ofrece un nivel de protección mayor al de la ley. Entonces, si un reglamento tiene un nivel de seguridad mucho mayor incluso que al de la misma ley, puede prevalecer en ese caso lo que finalmente indique dicho reglamento, incluso por encima de la ley, siempre que el nivel de protección de seguridad sea mayor. Esto es un principio importante que queremos tener en cuenta. Luego están resoluciones, ordenanzas, circulares y en último lugar las normas internas de la organización. La Constitución Política del Perú, les mencioné, no detalla quizá específicamente, no nos habla específicamente de lo que es prevención de riesgos, pero sí en el artículo 2 nos habla del derecho a la vida, que implica también la integridad moral, psíquica y física. Y en el artículo 7 nos habla de la protección de la salud, el derecho que tiene toda persona. Así que queda claro que nuestra Constitución sienta las bases para lo que es tanto el derecho a la vida como la protección de la salud. Sin que nos hable, sin que nos diga mucho sobre el tema de seguridad, la Constitución termina siendo digamos, la que pone ese primer paso o da ese primer paso para tratar de interesarnos y tratar de preocuparnos por la vida de nuestros trabajadores y por el cuidado también de su salud. Entonces, ya habiendo visto un poco de los temas normativos, entremos también a hablar un poco sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dijimos que este sistema de gestión es un conjunto de controles, es un conjunto de acciones, un conjunto de procesos que busca alcanzar justamente objetivos a nivel de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión entonces es toda una organización, todo un orden que se genera y se establece en una empresa para alcanzarse los objetivos y las metas que esta empresa se plantea. Una empresa podría plantearse como objetivo, por ejemplo, reducir sus accidentes, mejorar la capacitación, mejorar la respuesta ante emergencias, entre otros más. ¿Qué vas a hacer para cumplir ese objetivo que te has planteado? ¿Qué vas a hacer para reducir accidentes?
¿Qué vas a hacer para mejorar la gestión a nivel de emergencias? Todo lo que vayamos a hacer para cumplir esos objetivos viene a ser o viene a representar, diríamos, nuestro sistema de gestión. Nuestro sistema de gestión entonces va a estar formado por un conjunto de acciones y actividades que buscarán cumplir los objetivos a nivel de seguridad. Esos objetivos no es que a alguien se le ocurra poner un objetivo, sino que salen de principios básicos como lo que la política de seguridad plantea. Y a nivel de las actividades y de los sectores económicos, encontramos sistemas de gestiones variados, ¿no? Sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Incluso hay normativas internacionales, como las normas ISO, que establecen sistemas de gestión específicos para cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001 nos habla sobre lo que es el tema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, existe, diríamos, esa opción de que tú como empresa decidas implementar un sistema de gestión básicamente en base a un criterio nacional o una ley nacional quizá, pero el otro criterio sí sería implementar un sistema de gestión en base a normativa internacional, estándares internacionales. Ejemplo, las normas ISO. Las normas ISO plantean cómo podemos implementar un sistema de gestión, por ejemplo, para lo que es calidad, y ahí aparece la ISO 9001 que da todas las directrices para poder implementar un sistema de gestión de calidad. Aparece la ISO 14001 para lo que es el tema de la implementación de controles a nivel o de un sistema de gestión a nivel de medio ambiente. ISO 14001 para lo que es medio ambiente. Y en los años recientes apareció la ISO 45001, que vino a reemplazar a lo que anteriormente se llamaba OSAS 18001. Y esta ISO 45001 es la que va a encargarse de plantear las directrices para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas empresas del sector minero no solamente implementan sus sistemas de gestión en base a criterios legales, ¿no? De lo que las leyes plantean, sino que van más allá y también certifican sus sistemas de gestión en lo que vienen a ser las normas ISO. De ahí que se tenga muchas actividades o muchas empresas, diríamos, en el sector minero que cuentan con estas certificaciones, ¿no? Tanto la certificación de calidad, de medio ambiente o incluso la de seguridad. Hasta incluso a esto le llaman la trinorma, ¿no? O el sistema integrado, también llamado SIG, sistema integrado de gestión, porque muchas empresas han decidido optimizar sus procesos y no solamente tener una gestión de seguridad, o no solamente tener medio ambiente, sino que han integrado las tres gestiones como calidad, medio ambiente y seguridad, de tal manera que tienen un sistema mucho más óptimo y que, diríamos, maneja un mismo lenguaje para estos tres campos importantes, como calidad, medio ambiente y seguridad. Y eso es válido, como les comento, muchas empresas del rubro minero han hecho eso, ¿no? Y se han certificado en lo que vienen a ser normativas ISO. Muy bien, hasta ahí hemos visto algunos aspectos importantes, conceptos básicos que queremos compartir con ustedes. Y vamos a pasar al tercer subtema donde vamos a empezar a contar un poco más. Y aquí solamente vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la ley de seguridad y salud, la ley 29.783, su reglamento y otras principales modificatorias que queremos también tener en cuenta. A lo largo de los años, la ley de seguridad y salud en el país ha ido evolucionando, ¿no? Desde que salió allá por el año 2011 la ley y fue reglamentada al año siguiente, el 2012, la ley ha ido sufriendo diferentes cambios, ha ido sufriendo diferentes modificatorias que han logrado ajustar justamente la ley y alinearla, diríamos, a también la realidad de los empleadores, a la necesidad de los empleadores y a las exigencias que hay que también considerar con los empleadores. Las normas de seguridad, en su gran medida, con los cambios, se han ido haciendo cada vez más estrictas. En algunos casos podríamos ver que quizás se han dado ciertas flexibilidades, ¿no? Pero en su gran mayoría se han dado
ajustes para garantizar niveles de seguridad mucho mayores. Entonces, la ley de seguridad que apareció en el año 2011 sentó las bases para el tema de seguridad, fue reglamentado el año 2012 y al contar ya no solamente con la ley, sino con el reglamento, ya sabemos cómo implementar lo que la ley nos dice, ¿no? Porque normalmente una ley te dice el qué hacer, pero el reglamento te plantea el cómo lo vas a hacer. El año 2013 apareció una resolución ministerial, la 050 de 2013, que nos plantea algunos formatos importantes para poder, por ejemplo, elaborar documentos que veremos en módulos más adelante, como cómo hacer una política, cómo hacer un reglamento interno de seguridad y salud, cómo hacer un IPRC, cómo hacer un mapa de riesgos. Lo encontramos justamente en esta norma, la RM 050 del año 2013. Luego empezaron a surgir modificaciones como la ley 30222, que surgió el año 2014 y dio ciertas flexibilidades para lo que es las empresas pequeñas, ¿no? Anteriormente, cuando la ley salió en el año 2011, por ejemplo, nos decía que los exámenes médicos se tenían que hacer todos los años. Pero con la ley 3222 y su reglamento, que es el 006-2014 TR, se asentó la idea de que ahora los exámenes serían cada 2 años. Esto para lo que es rubro general, régimen general. Pero vamos a ver que eso no aplica para lo que es sectores de alto riesgo, como el caso de minería. Minería mantiene la misma figura que la ley planteó al inicio. Minería todos los años, de forma anual, tiene que llevar a cabo los exámenes médicos, dado que minería es un sector de riesgo. Por lo tanto, en el sector minero todos los años se tienen que llevar a cabo los exámenes médicos ocupacionales. Por eso les digo que no solamente hay que revisar lo que la ley y el reglamento nos dice, sino también lo que nos dicen los reglamentos sectoriales. Y si estos reglamentos sectoriales protegen más que la misma ley, vale o priorizamos el reglamento sectorial, porque él es el que aplica directamente a nuestro sector. El 006, bueno, ya mencionamos el Decreto Supremo 006-2014, va alineado a esta ley. En 2016 hubo otra modificatoria también de lo que es el tema de la ley 29783, o del reglamento de la ley, perdón. En 2019 hubo otra modificatoria del reglamento de la ley, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, se planteó que las empresas podían recibir la visita de SUNAFIL cuantas veces SUNAFIL se programa en el año, porque anteriormente, hasta antes del 2019, SUNAFIL solamente ingresaba una vez al año a las empresas, pero a raíz de ese cambio, justamente SUNAFIL, y esto fue producto justamente de un accidente grave que hubo en la empresa McDonald's con dos jóvenes que fallecieron electrocutados. A partir de ahí hubo cambios en la ley. Uno de ellos iba a ser este, ¿no? Que acabamos justamente de mencionar. Con respecto al tema justamente de las visitas de SUNAFIL, que podían ser ahora cuantas veces quieran. Entonces, importante lo que estamos justamente mencionando y cómo ha ido evolucionando el tema de los cambios a nivel de la ley y el reglamento. El Decreto Supremo 002 del año 2020 generó cambios a lo que es el tema del IPRC. Vamos a hablar en un módulo específicamente sobre lo que es el IPER, cómo desarrollar el IPER y cómo este documento importante se tiene que actualizar también. Y se va a tener que actualizar considerando las medidas que justamente en esta norma se plantean, las medidas que en esta norma se mencionan. En el tiempo de pandemia surgió también algunas normativas que establecieron flexibilidades para lo que era el tema de pandemia. Bueno, eso ya cumplió su objetivo y diríamos muchos de las actividades que en ese tiempo se limitaron o se detuvieron ya se restablecieron nuevamente. Y en el Decreto Supremo 001 del 2021, una de las últimas modificatorias de la Ley de Seguridad y Salud, se dio cambios a nivel de las capacitaciones. Por ejemplo, apareció la virtualidad como una opción. Anteriormente las capacitaciones de seguridad se hacían
únicamente presenciales, pero a raíz de ese cambio se pueden hacer ya desde el año 2021, en plena pandemia, las capacitaciones incluso a nivel virtual. No hay ningún problema con plantear capacitaciones virtuales a nivel de seguridad. Y la ley 31246 que modifica artículos sobre el tema de los equipos de protección personal, por ejemplo. Importante que estos EPP sean equipos que cumplan con las normas técnicas como mínimo, ¿no? Además de otros estándares internacionales. Muy bien, de esta manera, miren, ha ido evolucionando en más de 10 años la Ley de Seguridad y Salud desde cuando surgió hasta cuando ha ido sufriendo diferentes cambios y modificaciones. Esta entonces es la evolución que ha tenido el marco normativo de seguridad en el país. Nos queremos meter ahora sí a hablar un poco más de cerca sobre la ley de seguridad y conocer lo que esta ley nos dice. Por ejemplo, primero veamos cuál es el objetivo de esta ley. ¿Para qué se creó la ley 29783, la ley de seguridad y salud, año 2011? El objetivo, dice aquí, es promover la cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, contamos con el deber de prevención. Noten lo que habíamos visto al inicio en una de las definiciones, la cultura de prevención. Sí, lo que busca la ley de seguridad es que las empresas desarrollen estas culturas de prevención, que el trabajador llegue a interiorizar la seguridad, que llegue a grabarse el chip de la seguridad. Necesitamos cambiar muchas cosas en el país, ¿no? A nivel de seguridad y salud, por ejemplo, quizá a alguno de ustedes les ha pasado que han estado caminando por la calle y han visto que se han estado haciendo trabajos, por ejemplo, en altura, ¿no? Y han encontrado a trabajadores, albañiles, por ejemplo, pintores, trepados en andamios, y andamios que se ven, pues, digamos, en muy mal estado. Pareciera que esos andamios en cualquier momento podrían caerse. Muchos nos hemos topado con eso, con actividades informales que se hacen en la calle, con trabajadores que no cuentan ningún tipo de capacitación y no miden para nada el peligro. Entonces, ese tipo de comportamientos la ley busca erradicar, porque como vemos ahí nos dice que la ley tiene como principal objetivo fomentar una cultura de prevención. Y esa cultura de prevención implica entonces que las empresas interioricen los criterios de seguridad, que los trabajadores se graben la seguridad. Y en ese saco de la seguridad, por así decirlo, en el saco, en la bolsa de la seguridad estamos todos, no solamente el empleador, también quien fiscaliza, que es la SUNAFIL, los trabajadores como tal, y hasta incluso los sindicatos si es que tuviera la empresa aún. Pues mira, todos los que nos involucramos a nivel de la seguridad en una empresa, desde el gerente general como parte del empleador, del gerente general, hasta la SUNAFIL misma, que es la que se encargará de verificar las condiciones de fiscalización, hasta los trabajadores mismos, que son los que nos van a ayudar justamente con el cumplimiento de estas normas, porque ellos son los que finalmente harán el trabajo y lo que queremos nosotros es protegerlos a ellos, que hagan estas labores siguiendo las pautas que nosotros le vamos a brindar. Y es incluso también los sindicatos. Todos entonces, estos actores que estamos viendo aquí, están directamente involucrados con la seguridad, con el desarrollo de una cultura de prevención. No debe verse solamente a la empresa como el responsable. Hay que involucrar a todos estos actores para que todos juntos, diríamos, poniendo cada uno una parte de compromiso, se logre el objetivo de desarrollar una cultura de prevención en los riesgos laborales. Entonces, noten, eh, queda claro que la Ley de Seguridad y Salud se creó, la Ley 29783, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención de riesgos. Habíamos estado hablando justamente de que esta ley tiene una aplicación global, una aplicación general, y es lo que nos menciona justamente acá en esta lámina. Esta ley aplica, y acá dice bien claro, a todos los sectores económicos y de servicio,
tanto empleadores como trabajadores. Cuando nos dice a todos los sectores, significa entonces que esta ley es de aplicación transversal, o sea que la ley les aplica a todititas las empresas. A la que tú te imagines, cualquiera, la ley le aplica. Empresas mineras también están bajo la ley de seguridad. Empresas de construcción están bajo la ley de seguridad. Metalmecánica está bajo la ley. Un colegio está bajo la ley también. Una institución educativa, eh, la municipalidad, aún siendo privada o pública, perdón, en ese caso, igual la municipalidad está bajo la ley de seguridad. Recuérdate que era solamente, no era solamente para personas naturales o jurídicas, no era solamente para el sector privado, también era para el sector público, instituciones. Entonces, la seguridad es un tema que tiene que instaurarse en todo nivel y en todo sector económico, desde régimen privado hasta, por ejemplo, el sector minero, como régimen privado, pero también a nivel público, a nivel de las Fuerzas Armadas y la policía, inclusive, miren, y hasta los trabajadores independientes. Todos estamos involucrados con lo que es la seguridad. Y la ley de seguridad establece obligaciones para todos los que estamos viendo en la imagen, ¿ya? Y esa ley justamente tiene el principio de prevención, que nos dice que hay que proteger a todos los que se hallan dentro de la empresa. Bajo la premisa del principio de prevención, esto nos hace ver que la seguridad debe aplicar a todos y cada uno de los trabajadores, inclusive no solamente los trabajadores propios, porque por ahí habla de los que están bajo una modalidad formativa, o sea, practicantes, trabajadores independientes. Quizá digas, oye, en mi empresa tengo trabajadores que no están en planilla, pero que cumplen funciones y se les cancela bajo lo que es recibo por honorario. Claro, no viene a ser un trabajador propiamente porque sería un locador de servicio, pero esa persona viene a tu empresa, esa persona está en tu empresa, está haciendo funciones en tu empresa. Por lo tanto, en el principio de prevención, aplicando este principio, la empresa también debe proteger a ese tercero, a ese trabajador que realiza labores bajo recibo por honorario o se le llama locador de servicio, ¿no? Entonces, el empleador está obligado a proteger no solamente a sus trabajadores que estén en planilla, sino también a sus practicantes, a sus proveedores, a sus terceros, incluso como vemos, a los que hacen labores bajo recibo por locadores de servicio. A todos ellos, la empresa los tiene que proteger. Tiene que implementar medidas de protección y prevención, como estamos viendo. Inclusive visitantes, porque puede ser que en un momento alguien visite tu empresa, no tiene ningún vínculo laboral con ella, no va a hacer ningún servicio en tu empresa, solamente viene a recoger algo y se va, o viene a hacer una cotización y se va. Puede ser que no haga trabajo, pero aún así, esa persona que ingresa a la empresa podría sufrir un accidente. Así que nosotros justamente queremos proteger a esa persona. Y de hecho hay que implementar las medidas para proteger a esa persona también. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hablaremos aquí sobre los principios de la ley 29.183. Bueno, la ley de seguridad como tal cuenta con algunos principios. Por ejemplo, ahí vamos a mencionar los 9 principios básicos de la ley de seguridad y salud. Dentro de los 9 principios básicos, el primero nos dice el principio de prevención. El principio de prevención lo acabamos de mencionar. Quiere decir que el empleador tiene que adoptar esas medidas para proteger la salud, salvaguardar la salud de su personal. Las medidas, o perdón, el principio número 2, el principio de responsabilidad, que nos dice este principio, nos dice que el empleador asume la responsabilidad y asume las implicancias que conlleven el incumplimiento legal que pueda haber, que por ejemplo un trabajador sufre un accidente. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Bueno, lo asume el empleador. El empleador asume esa responsabilidad porque la ley le dice a él que a ti empleador te aplica el principio 2, el principio de responsabilidad. Tú eres el responsable de la seguridad. Así que tu empresa, tu gerente general, empleador, tienes que ver
de que se adopte justamente esas medidas para poder evitar la ocurrencia de accidentes. Pero el empleador viene a ser el principal responsable de la seguridad. Principio 2, principio de responsabilidad. El principio de cooperación, como su nombre dice, habla de cooperar, de apoyarnos. Y ahí se cumple ese eslogan y ese lema que mencionamos que dice seguridad somos todos. ¿Por qué? Porque hay que, como, como áreas, unir fuerzas para poder garantizar las condiciones de seguridad. No esperar a que solamente el área de prevención de riesgos, el área de SOMA, bueno, ellos pues son los que tienen que velar por la seguridad, ¿no? El resto de áreas no tenemos por qué involucrarnos. No es así. Hemos dicho que la seguridad es participativa. En la gestión de seguridad todas las áreas tienen que estar involucradas. Todos tenemos que cooperar para reducir justamente esos accidentes y evitar que estos ocurran. En el punto 4 habla de la formación y capacitación y aquí se recalca en este principio de la ley que el empleador tiene que brindar capacitaciones, el empleador tiene que brindar inducciones, entrenamientos al personal. La mejor manera en muchos casos de evitar accidentes tiene que ver con el tema de la capacitación. ¿Quién está obligado a capacitar? ¿Quién está obligado a formar al personal? El empleador. El empleador tiene que asumir esa responsabilidad de tener que capacitar y brindarle formación a sus trabajadores. Y hablaremos en este curso de los diferentes tipos de capacitación que hay. La gestión integral, la gestión integral tiene que ver, en este caso, con que la seguridad no tiene que verse como un tema aparte. La seguridad entra también al mismo tiempo que aparecen los demás sistemas de gestión de la empresa. Así como la empresa tiene un sistema de gestión ambiental, posiblemente un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión financiero, aparece también la seguridad como otro órgano más, como otra gestión adicional, incluyéndola como parte importante de la gestión de la empresa. El principio 6 que nos habla de la atención de la salud, y esto es importante ya que, como bien sabemos, pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir lesiones, y siempre el responsable es el empleador en cuanto a las medidas que se adopten justamente, ¿no? Y el empleador asegura también que el personal cuente con, por ejemplo, eh, la cobertura para casos de accidentes. En algunos casos, por ejemplo, hay empresas que de acuerdo a la ley se les exige tener el SCTR. Esto pasa, por ejemplo, en el sector minero, una actividad de alto riesgo. En minería aplica, aparte del seguro, diríamos, de salud, en el cual todo trabajador que se encuentre en planilla puede gozar de los beneficios. En minería existe la figura del SCTR, el seguro complementario de trabajo riesgo. Al ser una actividad de riesgo minería, están obligados a contar con el SCTR. Y ese seguro complementario brindará una cobertura mucho más eficaz, una atención, por ejemplo, en clínicas para los trabajadores que sufran algún tipo de accidente. Pero como empresa hay que asegurar justamente que nuestro personal goce de esos beneficios. El principio 7 de consulta y participación nos dice ahí que los trabajadores deben de ser consultados justamente de los cambios que se hagan a nivel de seguridad y deben de participar, porque finalmente el sistema de gestión está hecho para ellos, está hecho para los trabajadores, está hecho para que ellos se sientan protegidos, para que ellos no sufran accidentes. Y el trabajador está obligado a participar en las capacitaciones, los entrenamientos que la empresa finalmente programe, ¿no? El trabajador no puede agarrar y desentenderse y decir, bueno, pues yo no quiero ir a la capacitación, ¿no? Debe de participar en los diferentes mecanismos de participación que la empresa establezca, ¿no? En el principio 8, primacía de la realidad, nos dice siempre que al existir una discordancia entre lo que se ve en campo y lo que indica el papel, siempre lo que se vea en vivo y en directo es lo que finalmente prevalece. Esto le puede afectar mucho a lo que es, puede impactar mucho cuando se desarrollan inspecciones de la SUNAFIL, porque quizá nosotros a nivel documentario contemos con todos los documentos que la ley pida, pero ¿qué tal si no hemos implementado eso en la práctica? Que cierto que como empresa tenemos
o contamos con la documentación, pero no hemos implementado en la práctica esos controles. Entonces, ahí la empresa podría verse expuesta a sufrir lesiones, a sufrir, perdón, multas, infracciones que le pueda poner SUNAFIL porque no está cumpliendo también en la realidad con implementar los controles que en la teoría lo menciona. Y el noveno principio, principio de protección, establece que la empresa tiene que asegurar o garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores, brindarles todos los mecanismos de protección apropiados. Estos son entonces los principios que enmarcan la Ley de Seguridad y Salud. Nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, presenta un enfoque basado en el modelo de Deming, ¿no? Ustedes han escuchado que se hablar del ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, también llamado ciclo PHBA. ¿Por qué? Porque busca planificar, busca hacer, busca que eso se verifique y que eso se haga o se actúe. Entonces, el enfoque que tiene la ley de seguridad es ese también. Plantea un enfoque de política, de partir primero de tener una política de seguridad que nos ayude a poder establecer las medidas de control a nivel general. Luego habrá que organizar nuestro sistema, ordenar nuestro sistema de gestión. Entre ello aparecerá el tema de las elecciones del Comité de Seguridad, algo importante. Luego habrá que planificar también nuestro sistema de gestión a través del IPRC, por ejemplo, que es una herramienta de planificación. Y lo que uno se planifica mediante el IPER, el plan anual, el programa anual, luego uno lo tiene que empezar a aplicar. Luego uno lo tiene que aplicar. En el sistema de gestión habrá que aplicar esas acciones. Y una vez que se aplican esas acciones, lógicamente no va a haber perfección, va a haber errores posiblemente en nuestro sistema, vaya posiblemente a haber algunas fallas, y eso saltará en las auditorías. Otra herramienta importante de gestión que vienen a ser las auditorías. Dentro de nuestro sistema de gestión, vamos a tener que realizar auditorías para poder evaluar cómo está caminando la gestión de seguridad, cómo están dando la gestión de seguridad. Y eso se complementará con la mejora. Las cosas que se nos observen, las cosas en las cuales no hemos cumplido, hemos fallado, tendremos que mejorar. Tendremos que justamente corregirlas y aplicar esas técnicas de mejora para que la empresa siga justamente caminando, siga nuestro sistema evolucionando y no se estanque, diría. Este es el enfoque que tiene un sistema de gestión de seguridad basado en el modelo Deming, ciclo de mejora continua. Como vemos, el ciclo continúa. ¿Por qué? Porque la seguridad no es estática, la seguridad es dinámica. Hay diferentes cambios que pueden ir apareciendo, nuevas leyes que salen, nuevos reglamentos, y hay que ir adaptándonos a ello. Habrá que seguir constantemente mejorando. Puede ocurrir un accidente, pero aprenderemos lecciones de ese accidente a fin de poder seguir mejorando. Entonces, si dividimos un poco el contenido de la ley, habla de la política, la ley también nos habla de la planificación, cómo se debe planificar un sistema de gestión desde la línea base, el IPER, los requisitos legales, objetivos y metas, el programa de seguridad, la organización del sistema de gestión, el reglamento de seguridad y salud, la capacitación. Mira todo lo que implica la etapa de planificación. Hay varios puntos que ahí justamente están involucrados. La implementación y la operación también. Una vez que ya planificamos, necesitamos empezar a generar documentación. ¿Quiénes van a ser los responsables del sistema de gestión? Empezamos a implementar las acciones del programa, empezamos a brindar capacitación, generamos registros, entrenamos al personal y también tenemos nuestros mapas de riesgos. Una vez que ya hemos empezado con la implementación, dijimos que se viene la verificación a través de auditorías y eso se establece en la ley, mira. El monitoreo para medir cómo está el tema de la exposición a agentes que puedan causar algún tipo de enfermedad, etcétera. ¿Correcto? Y finalmente plantea también la ley una revisión por parte del gerente general. El gerente general también se involucre en la revisión de lo que es el sistema de gestión de seguridad. Como vemos, eso es todo lo que diríamos resume, por así decirlo, a la ley de seguridad.
Son una serie de acciones que la ley plantea. Y cuando consideramos todas esas acciones, estamos, estamos diciendo que la ley, que estamos implementando la ley de seguridad en nuestra empresa. Cuando alguien habla de implementación de un sistema de gestión, tiene que implementar todos estos puntos que hemos visto que la ley exige, que ya no es algo opcional, acuérdate, porque esto es algo obligatorio, las empresas tienen que implementar. ¿Qué más nos dice la ley? La ley nos sigue diciendo, el empleador está obligado a garantizar en el centro de trabajo condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y las demás personas. Mira, no solamente es proteger a mis trabajadores, tengo que proteger también a las demás personas que ocupan las instalaciones de la empresa. Entonces, eh, el empleador tiene esta obligación, no es algo opcional. Dice ahí que está obligado. El empleador está obligado a asegurar condiciones que protejan la vida, la salud de los trabajadores. Tiene el empleador entonces que cumplir con establecer acciones para proteger la vida de sus trabajadores. Y si no implementa esas acciones, y si el empleador se desentiende y dice, yo no quiero gastar un sol en la seguridad, no quiero implementar ningún control, que los trabajadores laboren como están, que ellos trabajen como están, yo no voy a gastar un sol más en la seguridad. Entonces, en esos casos, tendrá que asumir la implicancia económica, legal o de otra consecuencia a causa de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador mientras haga sus funciones. Entonces, empleador, tú estás obligado, gerente general, a implementar acciones para proteger la vida de tus trabajadores. Si tú no lo haces, si tú te desentiendes, si tú dices, no voy a gastar un sol en eso, pero luego hay un accidente de un trabajador, tú tendrás que asumir los costos. Lo que nos dice ahí, quien asume el costo, lo asume el empleador. El empleador asume ese gasto, asume esa implicancia. Y hay que tener en cuenta que no solamente es agarrar y decir, bueno, ya pues pagaré mi multa, pagaré lo que me digan, o incluso le pagaré al trabajador una reparación, un resarcimiento económico y ya está, por su accidente. No, hay que tener cuidado, porque lo que vemos en la imagen son las responsabilidades que se han delegado hoy por hoy en materia de seguridad. ¿Y sabías tú que hoy por hoy hay una responsabilidad a nivel penal en lo que es el tema de seguridad? ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Que un gerente general se puede ir a la cárcel cuando ocurre un accidente y se demuestra que él ha tenido responsabilidad directa en dicho accidente, quizá porque no implementó las medidas de protección necesarias, no brindó la grave resistencia, diríamos, facilitando las medidas de control para implementar. O sea, el gerente agarró y dijo, yo no quiero gastar un sol en la seguridad. eh, Se resistió a colaborar, a mejorar las condiciones de trabajo y finalmente ocurrió un accidente. Entonces, en esos casos, previa investigación, lógicamente, un gerente general podría ir a parar a prisión. Y se ha visto noticias ya, al menos un primer caso, de un gerente que ya fue a la cárcel, que ha tenido o que ha surgido o le han impuesto una sanción, una pena privativa de la libertad de 4 años por el fallecimiento de un trabajador, un joven que falleció electrocutado y que la empresa nunca le brindó capacitación, equipo de protección, nada. Y él tuvo que hacer el trabajo de esa manera. ¿Quién se va a la cárcel? El gerente general. De acuerdo al artículo 158A del Código Penal, 168A, perdón, del Código Penal, hay pena privativa de 1 a 4 cuando no hay lesión, de 3 a 6 cuando hay una lesión grave y de 4 a 8 años de pena privativa de cárcel cuando hay muerte de un trabajador. Entonces tengamos en cuenta que el Código Penal ya fue actualizado en lo que es el artículo 168A y ahí figuran las sanciones a nivel de cárcel para el empleador. Como les digo, ya hubo un primer caso de un empleador que se ha ido a la cárcel o que tiene la sentencia de cárcel por tema de un accidente de un trabajador. También tenemos en segundo lugar la reparación civil. Un trabajador que sufre un accidente puede denunciar a su empleador y decirle, mira, ustedes no me han dado mis EPPs, no me han dado nada,
y me hicieron subir así nomás a hacer el trabajo y me caí. Bueno, yo exijo, yo los denuncio a ustedes, esto se hace a través de la vía judicial, como vemos ahí. El empleador denuncia o el trabajador denuncia a su empleador y puede, de ser beneficioso, de ser positivo el veredicto a favor del trabajador, tendría lógicamente la empresa que pagarle un resarcimiento económico por los daños ocasionados. Entonces, eso también es otra opción de cómo la empresa va a tener que asumir esos gastos y no desentenderse, ¿no? No decir, no, ya que el trabajador asuma, ¿no? Sino que la ley plantea que la empresa es la que se hace responsable del pago de esa reparación civil. Y finalmente está también la responsabilidad administrativa, que tiene que ver con la SUNAFIL, porque la SUNAFIL también impone multas y sanciones a las empresas que incumplen el tema de seguridad. Como veremos en uno de los módulos más adelante, esas multas van desde montos pequeños hasta montos más grandes en UITs y que varía de acuerdo al tamaño de la empresa, a la cantidad de trabajadores también. Mientras más trabajadores tiene la empresa y mientras más facture la empresa, la multa va a ser mucho mayor en esos casos. Hablando también sobre el reglamento, porque toda ley requiere un reglamento que nos diga el cómo implementa. La ley de seguridad no es la excepción, tiene su reglamento que es el Decreto Supremo 005/2012 TR, el cual dice una verdad importante que tiene que ser justamente desarrollada por todos los empleadores. Ahí nos dice en el artículo 25 que el empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud regulado en la ley y en el reglamento. Y ese sistema lo hace o lo va a implementar en base al tipo de empresa que es. Tiene que saber si, lógicamente, un sistema de gestión va a ser más complejo a medida que sus actividades o procesos sean más complejos. Por ejemplo, no es lo mismo implementar un sistema de gestión en una mina, el sector minero, que implementar un sistema de gestión, por ejemplo, de un restaurante. O sea, hay que ser conscientes con el nivel de actividades de riesgo que hay en una mina, a diferencia de lo que se ve en un restaurante. Pues, esa implementación tiene que ir de la mano del tipo de empresa, de la cantidad de peligros y riesgos a los que se exponen. Nuevamente, el sector minero es un sector que tiene mayor cantidad de peligros y riesgos, y también a cuántos trabajadores están expuestos, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa, pues, que tenga 10 trabajadores. Tú sabes que en minería también hay tamaños, ¿no? Hay pequeña minería, mediana minería, gran minería. No es igual implementar la seguridad en una pequeña minería que puede ser de 20 trabajadores a implementarlo pues en una gran minería de más de 5.000 trabajadores. Entonces, muy distinto el sistema de gestión, porque el sistema de gestión va a tener mayor eh, expansión, diríamos, a medida que la empresa sea más grande, tenga más procesos y tenga más trabajadores y más peligros y riesgos. Entonces, este es otro aspecto importante al momento de considerar la implementación de nuestro sistema de gestión. Y no hay ninguna duda que para que nuestro sistema de gestión funcione necesitamos la colaboración de todos, ¿no? Imagínense una empresa en donde los trabajadores están altamente comprometidos. Ellos ya se grabaron el chip de la seguridad, han desarrollado la cultura de prevención, pero el gerente general no quiere contribuir con la seguridad, no pone el ejemplo. Entonces, al haber esa diferencia, esa empresa tarde o temprano va a fracasar. Lo mismo si es que hay compromiso del gerente, pero por otro lado son los trabajadores los que no quieren, diríamos, colaborar con el sistema de gestión, participar con el sistema de gestión. Así que a todo nivel tiene que haber compromiso para que pueda haber, diríamos, éxito a nivel de la gestión de seguridad. Tiene que estar comprometido con la seguridad, no solamente el gerente, no solamente las áreas, no solamente el área de seguridad, no solamente los trabajadores, sino todos, todos, incluso los terceros, los proveedores, el sindicato, todos tienen que estar comprometidos para poder empujar juntos el carro de la seguridad, para todos caminar en el mismo camino y apoyar, diríamos, la misma gestión que es la gestión de seguridad. Más allá de la posición que ocupemos, si no hay un compromiso de todos los niveles de la empresa,
el sistema de gestión de seguridad va a terminar fracasando. La implementación justamente es un proceso que toma tiempo. Cuando una empresa, por ejemplo, no tiene nada en su gestión de seguridad todavía, eso es raro, lógicamente, porque ya tenemos más de 10 años de implementada la ley, pero aún así podría ser que haya empresas que no tengan nada de implementación a nivel de su sistema de gestión. Entonces, ¿qué camino tiene que seguir? Primero tiene que diagnosticar cuál es la situación o estado real en el que se encuentra su empresa, a través de un diagnóstico, por ejemplo, en línea base. Ese podría ser el punto de partida. A través de ese diagnóstico, conocer cómo está la empresa, la gestión de la empresa. ¿Qué más tenemos? Tenemos también eh, que vamos a proceder con el diseño del sistema de gestión, a través del establecimiento de políticas, de documentos, del establecimiento del comité de seguridad si la empresa tiene más de 20 trabajadores en planilla, ¿no? Otros documentos también por acá se me había pasado, que era el IPER, que es el que sienta las bases para nuestro sistema de gestión también. Luego vendrá la etapa de evaluación, ¿no? Donde consideraremos la implementación del sistema de gestión. La implementación que ya tiene que ver con empezar a invertir en seguridad, empezar a generar documentos, registros, definir responsables, aplicar lo que el reglamento dice, analizar y evaluar indicadores de seguridad también, identificar las fallas como accidentes o enfermedades y mejorar los procesos. No va a haber sistema de gestión perfecto, va a haber accidentes, va a haber cosas que se escapen y que vayamos a necesitar justamente evaluarlas, identificarlas y corregir, mejorar nuestra gestión de seguridad. Y la mejora continua, que es justamente esos cambios que vayamos a hacer eh, a raíz de las fallas detectadas. Vamos a tener que siempre estar evaluando nuestro sistema, detectando cosas que se tengan que corregir y aplicar esos cambios mediante la mejora continua. Después de la auditoría, saldrán cosas que tenemos que corregir. La gerencia también tiene que involucrarse en ello. Y esas cosas que fallamos habrá que atacarlas y corregirlas. ¿Para qué? Para que eso ya no se repita después. De esa manera estaremos generando control también, la mejora continua. Y de esa manera, como vemos, el ciclo nuevamente empieza con la identificación. Entonces, estamos en un sistema de gestión que se basa en la mejora, se basa en la mejora. Si queremos que nuestro sistema de gestión de seguridad como empresa minera cada año siga mejorando, tenemos que considerar todas estas medidas que acá bien estamos indicando. ¿Correcto? Muy bien. Y en las obligaciones del empleador, dentro de las diferentes obligaciones que tiene el empleador en materia de seguridad, siempre siempre debe quedar claro que él es el principal responsable de la seguridad. ¿Quién es el principal responsable de la seguridad? Es el empleador. Por algo él asume esa implicancia, ¿no? Que vimos hace rato, ¿no? El empleador va a tener que asumir el pago de una reparación por un accidente, el empleador será el que vaya a la cárcel si es que ha habido una negligencia, el empleador será el que pague la multa a la SUNAFIL por un accidente. Entonces siempre va a haber una responsabilidad importante del empleador, porque él asume el liderazgo y el compromiso del sistema de gestión. Él es el que encabeza el sistema de gestión. Pero claro, muchas veces el empleador está ocupado, tiene sus labores también, tiene sus funciones, y por eso existe la opción, y la ley justamente faculta al empleador a que él puede delegar su función y su autoridad al personal que se encarga del desarrollo, aplicación y resultado del sistema de gestión. ¿Quién es esa persona? Ahí aparece la figura del prevencionista, en otras empresas también se le llama el supervisor de SOMA, el jefe de SOMA, el responsable de seguridad. Puede referirse a varios nombres, porque en el Perú y la normativa todavía en muchos casos no ha especificado un nombre. En minería se le llama el ingeniero de seguridad, se le suele llamar ingeniero de seguridad, porque también hay gerencia de seguridad en minería, por si acaso.
¿ya? Pero esa persona, sea el gerente, sea el ingeniero de seguridad, él va a ser el que va a justamente recibir esa función, esa autoridad por parte de la gerencia, y más bien él va a ser el encargado de llevar las riendas del sistema de gestión, ¿no? Entonces, ese ingeniero, ese profesional que labore en el área de seguridad o el área de SOMA y que se encargue justamente de llevar las riendas del sistema de gestión, la ley de seguridad le llama el servicio de seguridad, le da el nombre del servicio de seguridad y salud en el trabajo, o también llamada área de seguridad. Entonces, este profesional se hace cargo de la gestión de seguridad, teniendo en cuenta que eso al empleador no lo libera de que él asuma su responsabilidad. Es cierto que el empleador agarra y contrata, por ejemplo, un ingeniero de seguridad, contrata un gerente de seguridad y le da sus funciones, su autoridad, pero bajo ninguna circunstancia al contratarlo le está diciendo ya, ahora tú eres el responsable de la seguridad, por si acaso, ¿eh? Tú ve cómo haces. No, porque recuerda que la ley siempre menciona que la responsabilidad máxima siempre estará sobre la espalda del empleador. Él va a ser el máximo responsable. Por más que contrate, incluso contratando a un profesional, sigue él ejerciendo esa obligación. Debiendo efectuar, entre otras acciones, el tema, por ejemplo, de la capacitación, que es fundamental para todo trabajador. Hemos dicho que, y hablaremos en este curso de la importancia de que los trabajos se hagan con personal entrenado y capacitado, que implemente también los documentos obligatorios, que lo veremos en un módulo posterior, cuáles son esos documentos que la ley plantea como obligatorios, que también el empleador escoja o forme un comité. Si es que la empresa tiene 20 a más trabajadores en planilla, el empleador tiene que conformar ese comité. O si tuviera menos de 20, no será necesario conformar un comité, sino más bien elegir al supervisor de seguridad. Entonces, estos dos temas lo veremos en un módulo más adelante, pero tiene que ver con lo que el empleador constituye. Si su empresa tiene 20 o más trabajadores en planilla, le corresponde elegir un comité, y si tiene menos de 20, le correspondrá elegir a un supervisor. Si tiene más de 20 trabajadores, 20 o más, también estará obligado la empresa a elaborar un reglamento interno. Otro aspecto importante, un reglamento interno de seguridad, que va a establecer justamente eh, los estándares, que va a establecer cuáles son las normas de seguridad que hay que cumplir en la empresa. Y el servicio de seguridad que les dije es el área de seguridad formada por profesionales de seguridad que van a justamente liderar la gestión de seguridad en la empresa. Todas esas son obligaciones que el empleador tiene que cumplir en materia de seguridad. Y los trabajadores, por otro lado, no pueden deslindarse también del sistema de gestión, porque los trabajadores, como mencionamos, también deben de participar en la información y la capacitación. Ellos se involucran a través de los procesos de capacitación. Los trabajadores van a ser quienes van a elegir al comité o al supervisor de seguridad. Ellos, como parte de su rol, tienen que involucrarse con las elecciones, y ellos también pueden participar, porque el comité está constituido por dos grupos, representante de la empresa y de los trabajadores, así que un trabajador puede postular para ser miembro del comité o puede postular para ser el supervisor, y asegurarse que sus representantes cuenten con el reconocimiento que la ley le plantea. Y asimismo, los trabajadores también se pueden involucrar en el IPER, en la identificación de peligros y evaluación de riesgo, porque ¿quién conoce más sus riesgos que el mismo trabajador? Entonces, él se tiene que involucrar también en el desarrollo de documentos como la matriz de peligros y riesgos. Entonces, en estas dos láminas de este tercer subtema, quiero cerrar haciendo un resumen de cuáles son algunas de las principales normas a nivel de la seguridad y salud. Y acá pueden prestar su atención también a esta parte en donde, por ejemplo, nos dice, ya hemos hablado un poco sobre la ley de seguridad y salud y sobre el reglamento, ya hemos visto algunos aspectos claves sobre ello, y también algunas modificatorias que se tienen, que también mencionamos en una lámina anterior. Otras normas importantes a nivel de seguridad que están vigentes y que influyen a nivel de la gestión es, por ejemplo, el Decreto Supremo 003/98 que nos habla del SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Como bien mencionamos, en minería es obligatorio la contratación de este seguro, que va a brindar un nivel de protección mayor al trabajador.
Hay una ley, la ley 30.102, que es la ley de exposición a protección a exposición más bien de la radiación solar. Entonces, sabemos que la radiación golpea mucho en los meses de verano, pero incluso la radiación está presente en realidad todo el año, lógicamente a mayor escala en los meses de verano, y que esto implica que los trabajadores que laboren en campo abierto, diríamos, o a la intemperie, cuenten con bloqueador solar, con gorros, con implementos para justamente reducir los índices de radiación, ¿ya? También tenemos el Decreto Supremo 015/2005 SA, que nos da los valores para lo que son agentes químicos. Y en minería se establece también muchas veces la medición de agentes químicos, los monitoreos, que justamente tenemos acá los valores máximos permitidos, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que se permite de cierto contaminante en el sector minero? ¿Qué más tenemos? La resolución ministerial 480/2008 MINSA nos da el listado de enfermedades profesionales. Eh, Dijimos al inicio que las enfermedades profesionales son aquellas que se producen en el trabajo, ¿no? Y esta norma lo debe conocer muy bien un médico ocupacional, porque él es el que conoce, diríamos, cuáles son esas enfermedades y diagnostica también y brinda tratamiento también a quienes han sido diagnosticados con tal o cual enfermedad. Entonces, ¿quién maneja bien esta normativa? El médico ocupacional. Debe conocer muy bien los tipos de enfermedades profesionales que existen o que están definidas en el país. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la RM 374/2008 TR. Esta establece agentes que afectan la salud de las gestantes. Bueno, en actividad minera podría ser que también hayan trabajadoras que estén en estado de gestación y que hay que tener muy en cuenta que diríamos, la exposición que ellas tienen no es igual a la de una trabajadora que no se halla en el mismo estado, ya que una gestante carga a un bebé dentro. Así que hay que preocuparnos también por la vida, esta vida que se está formando en el interior de ella. Entonces, si uno quiere saber cuáles son los agentes máximos eh, para el tema de las gestantes, tiene que revisar justamente la RM 374/2008, porque hay ciertos agentes que pueden causar un mayor daño a la mujer gestante o al bebé, de tal manera que hay que revisar esos estándares y ver si estamos cumpliendo dentro de los valores máximos. También la RM 375/2008 TR, la norma básica de ergonomía, en donde contiene valores para lo que es el tema de la iluminación. En el tema de higiene vamos a hablar un poco sobre eso, la iluminación, el tema, por ejemplo, del ruido, ¿no? Todo eso son condiciones que lógicamente pueden causar enfermedades. Un exceso de ruido puede causar una enfermedad ocupacional, la hipoacusia. Eh, Entre otros agentes más, las vibraciones, ¿no? Son agentes, la iluminación, pueden causar enfermedades. Así que eso está enmarcado en esta norma, que es la RM 375/2008 TR. La 050/2013 dijimos que contiene registros para nuestro sistema de gestión, ¿no? Y tenemos también el Decreto Supremo 039/93, que es el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer a nivel profesional, porque también en el país se dan casos de cáncer en el trabajo, y esto está enmarcado en esta norma. La Ley General de Salud, la Ley de Modernización de la Salud, todas estas nos hablan sobre el tema de los seguros y las coberturas que hay. La RM 571/2014, que establece el tema de los protocolos de exámenes médicos y guía de diagnóstico también de exámenes médicos. Y ahí aparece, como les digo, esa importante declaración del médico ocupacional, el hecho de que el médico ocupacional forme parte también del servicio de seguridad, la función que cumple el médico, y los exámenes médicos que tienen que ser desarrollados en base al protocolo que se establece también en esta norma. La ley 2886, la ley de inspección, que tiene que ver con las funciones de SUNAFIL, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, todos esos tienen que ver con las multas que SUNAFIL impone, el registro de auditores, que tiene que ver con cuáles son los requisitos para ser un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo,
Y hay también normas técnicas peruanas que en algunos casos no son obligatorias, pero sí contienen aspectos importantes, normas técnicas incluso de EPPs. Y como normativas internacionales tenemos a la ISO 45001, que es la ISO para temas de seguridad, ¿correcto? Muy bien, hasta ahí hemos tenido el tercer subtema, que tenía que ver con la ley de seguridad, su reglamento y sus modificatorios, y algunas leyes complementarias a nivel de seguridad. Vamos a entrar al último subtema, y aquí vamos a enfocarnos específicamente en hablar sobre un reglamento para este sector que es el sector minero, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Antes de ello, conozcamos algo en este cuadro. ¿Cómo se divide la normativa sectorial de seguridad y salud en el trabajo? Noten, aquí arriba, encabezando todo, ¿está qué cosa? La Ley de Seguridad y Salud, la Ley 29.783, ¿correcto? Sabemos que la Ley de Seguridad es una ley que, como lo hemos repetido a lo largo de esta clase, es una ley que aplica a todos los sectores. Todos están bajo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos tienen que cumplir con esta ley. Acá abajo vemos varios sectores, miren. Vemos el sector construcción, vemos los obreros municipales, vemos a minería, electricidad, pesca, industria, hidrocarburos. Y acá a la derecha incluso hay otros sectores más como agricultura, salud, educación, transportes, telecomunicaciones y sector comercio. Estos son sectores económicos. A todititos, sin ninguna distinción, a todititos les aplica la ley de seguridad. O sea, todos tienen que cumplir lo que la ley indica, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tú ves estos 7 primeros cuadros, estos sectores cuentan con una reglamentación propia. Vamos a enfocarnos en el tercero, que es motivo de estudio para nosotros porque nuestro curso tiene que ver con riesgos laborales en el sector minero. Solamente para que tengas en cuenta, construcción, obreros municipales, sector eléctrico, pesca, industria, hidrocarburos, tienen su propia reglamentación, mira, tienen sus propios reglamentos. Minería no es la excepción, también tiene su propio reglamento. Entonces, minería tiene que cumplir dos cosas. Tiene que cumplir con su propio reglamento del sector minero y aparte cumplir con la ley y su reglamento también. O sea, estos sectores que tienen reglamentación propia son sectores que tienen que cumplir con dos cosas, su propio reglamento y lo que dice la ley y su reglamento. ¿Ya? Ahora, hay sectores acá a la derecha que no tienen nada abajo, ¿no? O sea, no tienen ninguna norma abajo. ¿Qué pasa entonces con el sector de agricultura, salud, educación, transporte, telecomunicaciones, comercio? No ha salido ninguna ley, no ha salido todavía ningún reglamento de alguno de esos sectores. Por lo tanto, estos sectores todavía no cuentan con reglamento sectorial, pero sí están bajo la 29.783. Estos sectores de la derecha tienen que cumplir con lo que la ley de seguridad nos dice. Pero, como les digo, el motivo de nuestro curso y nuestra clase es minería. Así que, en esta última parte, vamos a conocer un poco de cerca este que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Para que lo tengan en cuenta, corresponde al Decreto Supremo 024-2016 ¿ya? Entonces, el año 2024, el año 2016, se emite el Decreto Supremo 024. El 2016 significa energía y minas. El año 2016 entonces sale el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para lo que es el sector minero. Al año siguiente, miren, 2017, aparece una modificatoria. La primera modificatoria surgió el año 2017. Aquí es donde quizás se dan varios ajustes al reglamento justamente. Y a inicios del 2024 también ha salido una segunda modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. No ha habido muchos cambios relevantes, diríamos, pero aún así corresponde a una modificatoria, que también hay que tenerla muy en cuenta. ¿Correcto? Tenemos entonces claro que el Decreto Supremo 024-2016 corresponde al Reglamento de Salud
de seguridad y salud ocupacional en minería. Este reglamento tiene como objetivo, noten, como dice aquí la lámina, prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades, promoviendo así una cultura de prevención de riesgos en la actividad minera. Para ello contamos con la participación de los trabajadores, el empleador, el Estado, quienes van a velar por la promoción, difusión y cumplimiento. Nota entonces el objetivo de esta normativa: prevenir los accidentes, desarrollar una cultura de prevención. Ese es el objetivo de este reglamento. Y algo que mencioné anteriormente es que si el reglamento, por ejemplo, el reglamento de minería establece niveles de seguridad mayores que el de la ley, aún así, considerando de acuerdo a la pirámide de Kelsen que la ley está por encima del reglamento, pero si este reglamento establece niveles de seguridad mayores que el de la ley, mandaría el reglamento. Aún así, mandaría el mayor nivel de seguridad es el que manda. Y podría ser en ese caso que lo que el reglamento diga esté todavía mucho más acertado que lo de la ley. Así que eso sería lo que manda. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a dividir este reglamento, porque si ustedes revisan el reglamento y vamos a tenerlo también como un material ahí complementario para que ustedes tengan a la mano este reglamento con las modificatorias correspondientes, ustedes verán que este documento está dividido en 5 grandes títulos, ¿ya? 5 grandes títulos. Título 1, gestión del subsector minería. Título 2, gestión de los titulares de las actividades mineras. El título 3, que es el más amplio, que vamos a ir tratando de desmenuzar un poco, que es el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El título 4, gestión de operaciones mineras. Y el último título, gestión de servicios y actividades conexas. ¿Ya? Además de ello, contiene 38 anexos, que vamos a ir mencionando cuáles son, y guías también importantes, 3 guías importantes que menciona también el reglamento de minería. Muy bien. Entonces, empezamos con este último análisis del reglamento. Vamos a específicamente conversar un poco sobre lo que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Decreto Supremo 024 del 2016. Muy bien. En la primera parte que nos habla sobre la disposición, sobre la gestión del subsector minería, ahí hay 2 capítulos que nos habla de las disposiciones generales y la autoridad competente, ¿no? Como bien sabemos, eh, el sector minero, pertenece al Ministerio de Energía y Minas en nuestro país, ¿ya? Ese viene a ser su autoridad competente, el Ministerio de Energía y Minas, pero también va a estar supeditado a lo que SUNAFIL, como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, diríamos, establezca como algún tipo de obligación para este sector, por si acaso, ¿ya? Pero tener en cuenta que su autoridad competente viene a ser el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en el primer título habla a manera general de lo que involucra el sector minero y quién representa esa autoridad competente. En el título 2 hablamos de la gestión de los titulares de actividades mineras. Y acá lo que podemos ver es que nos habla justamente de quién viene a ser el titular minero, quiénes vienen a ser los supervisores de este titular minero, los trabajadores, sus responsabilidades también, y las empresas contratistas. Entonces, eh, el titular de la actividad minera, lógicamente, va a ser la empresa que lidera el proyecto. Los supervisores son los que hayan recibido esa autoridad para efectuar la labor de supervisión en el campamento, en la actividad minera. Los trabajadores son los operarios, los que finalmente, o el personal administrativo que desarrolla funciones en mina, en el proyecto. Y es importante también tener en cuenta las empresas contratistas, tanto las empresas contratistas mineras como empresas contratistas de actividades conexas. ¿Por qué? Porque según lo que establece este reglamento, aún siendo un contratista, esta empresa tercera tiene que cumplir con los mismos criterios que la ley plantea, con los mismos criterios de seguridad, ¿ya? O sea, el contratista en mina tiene que cumplir tan igual con el mismo sistema de gestión que la empresa grande. Tiene que cumplir, exactamente, ¿ya? Por eso
Un tercero que entra a mina tiene bastante responsabilidad. Por eso es que muchas empresas mineras establecen procesos de homologación. O sea, muchas empresas mineras no dejan entrar a cualquier contratista. Dejan entrar contratistas que hayan aprobado su proceso de homologación. Y en el proceso de homologación se aseguran justamente de que ese tercero cumpla con la ley. O sea, nuevamente, a un proyecto minero no va a entrar cualquier empresa contratista. Entran solamente empresas contratistas que cumplan con todos los criterios de seguridad que la mina establezca, incluyendo empresas contratistas de limpieza, de comedor, y que no hagan directamente una actividad de riesgo, pero aún así, esas empresas contratistas tienen que cumplir los requerimientos de seguridad que establezca la empresa minera también. En el título 3, acá sí queremos notar a detalle un poco del nivel de seguridad que se tiene en el sector minero. Porque en estas dos láminas que vamos a ver con respecto al título tercero, ¿ya? Podemos noten una serie de controles a nivel de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Controles que en otros rubros o en otras actividades muchas veces no se tienen y que son exclusivas para lo que es el sector minero. Vamos a ir analizando. Por ejemplo, el título 3 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería nos habla de quién ejerce liderazgo y compromiso, que nuevamente viene a ser a cargo de la gerencia general. En mina sí se le da el nivel, diríamos, de respeto o el nivel de compromiso a la seguridad, porque como es una actividad altamente riesgosa y como cuentan ya con instrumentos legales como este reglamento, en minería, desde hace muchos años atrás, se le ha dado la importancia debida a la seguridad. La mayoría de empresas mineras respetan las normas de seguridad y han implementado sistemas de gestión bastante efectivos. Partiendo de una política, miren, la política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, otro documento importante que es el programa anual, en donde se describen todas las actividades que se van a hacer a nivel de seguridad durante cada año. El programa anual permite justamente establecer todas las acciones y actividades que como gestión de seguridad vamos a desarrollar en el lapso de un año. Otro documento importante que se establece en la gestión minera también es el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Ese reglamento interno contiene todas las disposiciones y obligaciones que el trabajador minero debe de cumplir, ¿no? Por ejemplo, se establecerán la obligación de algún equipo de protección, algunas prohibiciones, todas las normas que querramos considerar en nuestro proyecto tienen que estar dentro del reglamento interno. Y cuando hay violación del reglamento interno, se pueden aplicar sanciones al personal que incumple lo que el reglamento dice. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ni qué decir, otro órgano importante, y el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Por ejemplo, esta es una figura que aplica solamente en el sector minero. No hemos visto otros sectores que lo hayan establecido como tal, ¿no? Que haya un gerente de seguridad y salud ocupacional. En minería sí lo hay, y eso demuestra el nivel de importancia que le dan a la seguridad, de tal manera que se quiere establecer un responsable a nivel de gerencia, miren, para el tema de seguridad. Entonces eso nos hace ver una vez más y reconocer que en el sector minero se están considerando los estándares más altos a nivel de seguridad. La capacitación, cuando hablemos de la capacitación, vamos a ver que en minería se establece el anexo 6, en donde están estipulados 20 capacitaciones mínimas. Imagínense, 20 capacitaciones mínimas para el personal que trabaja en el sector minero. Los equipos de protección personal que también se consideran. El I-per-C, una herramienta importantísima en el sector también para la identificación de peligros, riesgos y el tema de control. Los PETs, los PETs que vienen a ser los procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETs, también es otra de las figuras que solamente aparece en minería, que establece procedimientos en especial para las actividades más críticas. Por ejemplo, un trabajo en altura requeriría un PET, un procedimiento de cómo se va a hacer esa labor. Un trabajo en caliente, el uso de alguna herramienta, todo eso en minería está estandarizado, miren, a través de lo que son los PETs. Higiene ocupacional, otra parte importante que también hablaremos en uno de los módulos del curso, la señalización,
los trabajos de alto riesgo, que también incluiremos un módulo en este curso porque en minería se desarrollan trabajos en altura, en caliente, en espacio confinado, en excavaciones, y hay mucha actividad de riesgo que se lleva a cabo en este sector. Los sistemas de comunicación también, a nivel de comunicaciones internas en la empresa. Y en este mismo título tercero, también habla sobre las inspecciones de auditorías y controles, la preparación y respuesta ante emergencia. Mira, al inicio veíamos un caso de una empresa minera en la que hubo 27 fallecidos y habría que preguntarnos si funcionó el plan de emergencia, si se aplicó bien el plan de emergencia para evitar justamente que haya habido mayor cantidad de víctimas. Entonces, este documento es otro de los documentos importantes en la gestión. El tema de primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria, mira, para lo que es respuesta también en caso de accidentes. Otro aspecto importante que es la notificación e investigación de incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de las estadísticas también, los accidentes y enfermedades ocurridas y cómo eso se notifica al Ministerio de Trabajo, ¿no? Cómo se va a enviar esos datos al Ministerio de Trabajo para el seguimiento. Estadísticas de seguridad, los datos obtenidos, el bienestar, la vivienda, las escuelas y educación, la recreación, asistencia social, asistencia médica hospitalaria y facilidades sanitarias y de limpieza. Como vemos, en este tercer título se describe todas las herramientas que van a aparecer dentro de nuestro sistema de gestión, la actividad minera. Y como hemos visto y hemos mencionado, es uno de los sectores que tiene mayor cantidad de herramientas de gestión, ¿no? Quizá es el sector que tiene más herramientas de gestión, porque hemos mencionado a detalle, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas de gestión que se emplean en minería? Muchas de estas herramientas lo vamos a ir describiendo en nuestro curso, así que les pedimos que estén muy atentos a los siguientes módulos en los que vamos a desarrollar gran parte de estos puntos que están estipulados en este título número 3 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Bueno, y para ir cerrando, en el título cuarto de Gestión de Operaciones Mineras, se habla de cómo se desarrolla, por ejemplo, las actividades mineras a nivel subterráneo, a nivel cielo abierto. Se dan ciertas pautas y se estandariza justamente cómo se va a llevar a cabo las operaciones, porque no es lo mismo hablar de una minera cielo abierto que hablar de labores subterráneas, donde las condiciones son más críticas y el nivel de riesgo mucho mayor. Entre otros puntos también habla de la explotación de carbón, de placeres, de los accesos y vías de escape, de los explosivos, del transporte, carga, acarreo y descarga dentro de la actividad minera, eh, el tema del control de sustancias peligrosas, del sistema de bloqueo y señalización y la iluminación y otros aspectos más, miren, que se mencionan dentro de lo que es el título cuarto, de la gestión de la operación en sí, de cómo se lleva a cabo la operación en sí en campo ya en la labor minera. Y en el quinto título, miren, finalmente en el quinto título, tenemos acá la gestión de servicios y actividades conexas. Y en este quinto título se complementan también justamente con las actividades complementarias, actividades conexas y de servicios, que estas también tienen que estar lógicamente bien gestionadas para evitar pues que alguna de estas pueda generar una condición de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, ¿no? Cómo implementamos acciones para controlar la electricidad, para gestionar adecuadamente el agua, lo que son los calderos, el gas, los sistemas de izaje, algunas disposiciones interesantes para lo que son escaleras de andamios, miren, consideraciones para los trabajos con escaleras de andamios, para el trabajo con máquinas y herramientas, con edificaciones e instalaciones, cómo se van a manipular los materiales justamente, el orden y limpieza también si hemos retirado todos los elementos que no sirven y mantenemos las áreas, por ejemplo, óptimas para poder desarrollar las funciones. El manejo de residuos, que es un tema también importante para asegurarle el tema de la limpieza, el tema de evitar la proliferación de vectores en el campamento minero.
que de hecho en minería también se cuenta con la gestión ambiental, ¿no? Y se manejan los residuos de acuerdo al código de colores. La prevención de los incendios, miren, y el transporte de personas. Como vemos, eh, en esos 5 títulos se divide en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Ahora bien, finalmente, en la parte final de lo que es el reglamento encontramos 38 anexos y 3 guías. Los anexos son parte fundamental del reglamento de seguridad y salud ocupacional, porque en esos anexos se complementa muchos puntos directamente en el reglamento, en el contenido, no lo menciona, ¿no? Ahí, por ejemplo, en los anexos aparece la matriz básica de capacitación, figuran modelos de matriz hiper, figuran modelos para lo que es el tema por ejemplo, el tema de un estándar, el desarrollo de un PET, de un PETAR, permiso de trabajo de alto riesgo. También figura dentro de los anexos el procedimiento para conformar el comité de seguridad. Y dentro de las guías también figuran guías interesantes para el tema de monitoreo de agentes ocupacionales. Entonces, en realidad, este reglamento de minería es bastante completo. Tiene todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la gestión en este sector. ¿Ya? Por eso les digo, y les mencioné al inicio, que en realidad el curso va a estar basado directamente en lo que es este reglamento, ¿no? Vamos a tratar de enfocar el reglamento de seguridad y salud ocupacional y minería, qué es lo que nos menciona con respecto a los aspectos claves de la prevención de riesgos en este rubro o sector. Muy bien, hasta ahí. Entonces, les queremos dar una, unas cordiales gracias a cada uno de ustedes por haber prestado atención a lo que es este primer módulo. No sin antes invitarlos a que puedan seguir disfrutando los demás módulos que vamos a tener a continuación. Y esperamos, lógicamente, que cubra las expectativas de este curso de riesgos laborales en el sector minero y que puedan sacarle el máximo provecho a lo que trataremos, lógicamente, en este curso. Esperamos reencontrarnos en el siguiente módulo para seguir aprendiendo más sobre la gestión de riesgos laborales en el sector minero. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.